Mi familia, que siempre se siente con el derecho de decidir sobre todo, ahora quiere quitarme mi casa para dársela a mi hermano, aunque fueron ellos mismos quienes me corrieron de la suya con la excusa de que no había espacio. Te aviso de una vez que esto va a estar larguísimo, tan extenso que lo voy a dividir en 2 partes y, para que no digas que no te aviso, en cada una voy a poner un resumen. Sinceramente, me da igual si me creen o no. La historia está tan irreal que si alguien piensa que lo inventé, lo entiendo perfecto. No estoy aquí para discutir, solo cuento lo que viví. Tampoco me preocupa si algún día alguien de mi familia se topa con esto. No pienso endulzar nada, aunque tampoco voy a soltar detalles que puedan dejarme en evidencia con extraños. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años y tengo un hermano de 29, que ya va por el 4º hijo. El primero le llegó a los 22, luego vino otro al año, el tercero 2 años después y el más chiquito nació hace unos meses. Su esposa y yo, la neta, no nos soportamos. Siempre anda buscando pelea y se pone en plan de yo soy la que manda. Si le llego a contestar, se tira al drama, llora en un segundo y le arma un circo a todo mundo. La verdad es que cualquiera le cree porque actúa tan bien que parece de película. Mis papás y mi hermano la tienen en un pedestal, aunque saben perfectamente cómo es y simplemente se hacen de la vista gorda. Eso sí, guapa sí es, eso no se lo quito, pero tiene un carácter tan pesado que ni de chiste podría interesarme en ella. Además, no quiere trabajar, aunque tiene carrera terminada, y mi mamá le cuida a los niños todo el día, así que viven al 100% del sueldo de mi hermano. Por esa razón siguen atascados en casa de mis papás y no tienen cómo independizarse. Imagínate, todos metidos en una casa de 3 recámaras que se construyó hace más de 50 años, así que la privacidad es misión imposible. Desde morros, mi hermano fue el consentido. Aunque solo nos llevamos 3 años, él siempre se creyó el rey solo porque si yo le contestaba alguna de sus bromas o groserías, a mí me castigaban durísimo. Se notaba que era el favorito, siempre le daban lo mejor de todo, a menos que alguien de la familia lo señalara y entonces sí, se hacían los parejos. Que tampoco era raro que familiares metiches se dieran cuenta, así que, para que nadie se metiera, mis papás nos llevaron lejos, como a 240 kilómetros, y solo los veíamos en las fiestas porque era un viaje de casi 3 horas. Mi hermano llegó a pasarse de violento conmigo varias veces, se la vivía tirándome mala onda y hasta le tiró la onda a mi primera novia hasta que ella me terminó. Se burlaba de todo lo malo que me pasaba, y mis papás solo me decían que me aguantara. Solo me trataban igual cuando había gente presente y necesitaban aparentar. Era hasta divertido verles la cara cuando tenían que darme lo mismo en mi cumpleaños o en Navidad porque estaban los demás. Como teníamos familia bien chismosa, mis papás hacían todo por tapar el trato y me amenazaban con quitarme mis cosas si decía algo. Cuando cumplí 18 y me fui, hasta lo celebraron porque ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la prepa cuando me largué, pero la verdad prefería andar de sofá en sofá que seguir en esa casa. Desde entonces, casi no tuve contacto con ellos, ni siquiera fueron a mi graduación, pero la neta ni me afectó. Desde ese momento, solo veía a mi hermano y a mis papás en fiestas familiares, igual que todos. Cuando empezó la pandemia en 2020, la pasé mal, perdí mi chamba y no pude renovar el depa porque mi roomie también se quedó sin trabajo y no nos alcanzaba con lo del desempleo. Me gustaba mucho ese depa de 2 recámaras, pero se acabó el contrato y mi roomie se regresó a casa de sus papás, así que tuve que vender casi todo porque ya de plano me iba a quedar en la calle. La verdad, nunca debí gastar tanto en renta, pero me gustaba darme ciertos lujos, hasta que la vida me puso un alto y entendí que debí buscar algo más barato y ahorrar para emergencias. Pero ya tenía un plan. Siempre me han gustado las camionetas, así que conseguí un camper de $1000 en buen estado y lo adapté para vivir ahí un rato. Se suponía que era nada más mientras salía de la bronca, pero terminé quedándome mucho más. Mi idea era estacionarme en casa de mis papás, donde todavía viven mi hermano y su familia, pero cuando les pedí quedarme un tiempo, me salieron con que la casa estaba llena y que no querían problemas. Además, llevábamos años sin llevarnos bien. Nada más me dejarían estacionar el camper si les pagaba casi lo mismo que cuesta rentar un depa, lo cual era un abuso, considerando que ni tenía trabajo y estaba buscando ahorrar lo más posible hasta encontrar algo nuevo. Por esa renta, mejor me iba directo a rentar algo. Según ellos, mi camper era una porquería y mejor me largaba. Mi cuñada se moría de la risa porque tenía que vivir en un camper y mi hermano la seguía echándome carrilla, diciéndome que era un vago. Así que esa primera noche que me quedé sin a dónde ir, dormí en el estacionamiento de una tienda. Estaba muerto de miedo de que alguien quisiera meterse, así que casi no pegué el ojo. Los familiares con casa vivían bien lejos y mis amigos solo tenían departamentos. Además, yo no quería dejar mi zona. De hecho, toda mi correspondencia la mandé al depa de un amigo. Era la única forma de seguir recibiendo mis cosas. Conseguir un lugar fijo para estacionarme fue todo un rollo. Me la pasé buscando trabajo como el que tenía antes, pero fueron meses viviendo al día en el camper. Me tocó de todo, desde gente pidiendo dinero, adictos, hasta vecinos que decían que mi camper daba mala imagen y me exigían que me moviera.
Una vez, uno se me puso al brinco diciendo que era de la Asociación de Colonos, cuando ni siquiera estaba estacionado cerca de casas. Cuando le pregunté de qué hablaba, se puso bien agresivo y me amenazó, así que mejor me moví para no buscar broncas. Para tener luz, aprendí a usar una extensión bien larga y conectarme donde pudiera para cargar las baterías del camper, lo que significaba andar de incógnito para agarrar corriente de alguna toma exterior mientras estaba estacionado en la calle. Sé que no está bien, pero ni modo, tenía que mantener frío el refri y no había de otra. Tenía un pequeño cargador solar para mi celular, pero nada que ver con un generador. Además, los generadores son súper ruidosos y aparte necesitan gasolina, así que pues, hice lo que tenía que hacer. Después de meses sobreviviendo de esa forma, por fin conseguí otro trabajo. Me tuve que cambiar a la ciudad de al lado porque no encontraba nada decente que no fuera de ventas. Ya había trabajado en ventas cuando estaba en la universidad y me juré que nunca regresaría a eso, aunque ya estaba a punto de romper mi promesa. Todavía recibía el apoyo por desempleo, pero no tenía un lugar fijo donde quedarme, y tampoco quería quedarme sin chamba cuando se me acabara el seguro. La neta, ya me estaba volviendo loco del aburrimiento. No tenía mucho que hacer: leer, ver pelis en un DVD portátil, usar mi celular o la compu, y anotar los lugares donde podía estacionarme o qué baños públicos estaban decentes. Me da envidia que en Japón tengan baños públicos con regadera. Aquí, ¿cómo nos haría falta eso? Cuando por fin encontré chamba nueva, prácticamente acampaba en el estacionamiento de atrás, junto al almacén, en unos lugares para empleados que nadie más usaba porque estaban tan escondidos que ni se acordaban de ellos. Mi jefe, que también era el dueño, de hecho estaba feliz con ese arreglo porque así podía cubrir cualquier turno, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Hasta me dejó quitarle la camper a la camioneta y ponerla ahí para poder moverme más fácil. No sé si eso era legal, pero a nadie le importó. Todo el tiempo que viví ahí, casi nunca tuve broncas con intrusos. Hubo unos cuantos, pero los guardias los sacaban en corto. Básicamente estaba disponible siempre que me necesitaban y trabajaba casi todos los días. El jefe me dejó conectar la camper a la luz y al agua del edificio, y yo le pagaba una renta simbólica trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más que el intendente y el guardia. Fuera de eso me tocaba bañarme en casa de un amigo o en el gym, porque la camper no tenía regadera, nomás un baño portátil, y no lo quería llenar porque vaciarlo es una friega y aparte asqueroso, así que usaba otros baños cuando podía. Tenía llave del almacén y podía entrar al baño a la hora que fuera. Hasta me hice tan cuate del guardia de la noche, que ahora es de mis mejores amigos. En invierno era fácil calentar la camper con un calentador eléctrico chiquito, pero los veranos sí estaban pesados. No tenía aire acondicionado, así que me conseguí uno portátil usado para aguantar el calor. Me fue bien con las horas extra y aprendí varias cosas nuevas de los demás. Por fin, a mitad de año, me ascendieron a supervisor y empecé a ganar mejor que antes. Fue ahí cuando decidí que quería casa propia. El susto de perder mi depa me hizo ver que necesitaba algo más estable. Busqué algo cerca del trabajo, y a 3 kilómetros encontré una casa prefabricada de 3 recámaras en un terrenito, y la conseguí por $10,000 menos de lo que pedían. Prácticamente me acabé mis ahorros para el enganche, y sí me aprobaron el crédito. Por fin dejé de vivir en la camper. Había espacio suficiente para meter la camioneta y dejar la camper en el patio, como casita extra por si la volvía a necesitar. Cuando ya estaba bien instalado, de ingenuo lo presumí en redes. Mi familia lo vio, y ahí empezó el verdadero problema. A las pocas semanas, cayeron mis papás y mi hermano con su familia sin avisar, según ellos para el tour de la casa. Ni les di mi dirección, así que no sé cómo la consiguieron. Ningún amigo ha soltado nada y jamás habían ido antes, así que quién sabe si me siguieron desde el trabajo o qué. La verdad, no me sorprendería. Apenas abrí la puerta, casi se me meten todos a empujones como si fueran turistas en su primera visita, y comenzaron a adueñarse del lugar, curioseando por todos lados, y Sil no dejaba de lanzarme una sonrisa rara. No entendí por qué hasta después, pero cuando lo supe, me encendí como toro en rodeo. Mis papás no paraban de decir que ahora tengo muchísimo espacio y que es demasiado para alguien sin esposa ni hijos. Sí, ahorita no tengo, pero igual y algún día. Mi hermano no dejaba de comentar que estaba más grande que la casa de mis papás y mucho más cerca de su trabajo. Puras señales de alarma, lo sé. Al final, mi hermano me pidió hablar a solas. Los demás se salieron al porche y justo ahí entendí que esto ya lo traían planeado. A mi hermano vamos a decirle Dan, para no hacer bolas. Me salió con que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa ya viene con el 4.º hijo en camino y aparte le queda muy cerca de su trabajo. Me señaló que yo ya tengo la camper, así que podría vivir ahí afuera mientras ellos se quedan en la casa grande. Y para que sepan, Dan en ningún momento dijo que me fuera a pagar renta, y eso que no le va nada mal. Es más, empezó a decir que todo iba a cambiar, que habría horarios y que yo no podría entrar a mi propia casa sin avisar. Si no fuera mi hermano, juraría que se le botó la canica. Pero Dan ya perdió el piso porque mis papás siempre lo han tratado como si fuera el rey del mundo. Ni chance me daba de opinar. Hablaba y hablaba como si yo ni contara. Nunca en la vida les iba a rentar mi casa ni una parte.
ni a él ni a su esposa, porque francamente no los aguanto. Quizá a otras personas, aunque sea para juntar para la hipoteca, pero a ellos jamás. Siempre veía historias así en internet y pensaba que era demasiado absurdo. Nunca imaginé que me fuera a pasar. Pero mis papás, mi hermano y Sil de verdad encajan en ese perfil de gente encajosa y narcisista. Así que agarré el celular y lo puse a grabar. Solo lo tenía en la mano y a Dan ni le importó. Seguía hablando, echando argumentos de por qué necesitaba mi casa. Luego empezó a actuar como si ya todo estuviera arreglado y hasta quiso darme la mano para sellar el trato. Fue ahí cuando ya me harté y le solté. Ni lo sueñes. Lo dije tan fuerte que hasta Dan se echó para atrás. Rara vez le levantaba la voz porque mis papás siempre me castigaban, pero esta era mi casa y aquí sí puedo ponerme como yo quiera. Me levanté y le solté que mi casa no estaba disponible para nadie y que hacerse el ofendido porque no lo voy a dejar mudarse, aunque ellos insistan, no va a cambiar nada. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y que todavía viva con nuestros papás porque no puede pagar un lugar propio. Dan se me acercó todo lo que pudo sin llegar a tocarme y me dijo que yo no merecía la casa, que él necesitaba un mejor lugar para su familia. Me reí en su cara y le respondí que eso era una tontería, porque yo trabajé muy duro para comprar mi casa, así que claro que la merezco. Entonces Dan empezó a gritarme que yo no tengo esposa ni hijos, que no necesito tanto espacio y, según él, debería dársela. Le respondí que no le iba a dar nada. Ni siquiera tuvo la decencia de ofrecerme pagar renta. Si lo dejaba mudarse, yo seguiría pagando la hipoteca de mi casa sin siquiera poder vivir en ella. Dan salió con que él no debería pagarme nada porque primero está su familia y que nuestros papás habían dicho que yo iba a hacerlo, que lo tenía que hacer. Me reí como si la palabra de ellos fuera ley o algo así. Le dejé claro a Dan que ni nuestros papás tienen derecho ni poder para decidir sobre mi casa. Justo en ese momento, mis papás y Sil regresaron por la puerta principal y me rodearon para tratar de presionarme. Se armó una discusión tremenda, pero para no hacer el cuento largo, desde ese día no han dejado de repetirme el famoso hazlo por Dan. Les dejé bien claro a todos que no tienen derecho a opinar sobre mi vida ni sobre mi casa, y que más les valía irse antes de que llamara a la policía. Sil fue la que más gritó, diciendo que estaba embarazada otra vez, y que cómo podía hacerle esto. Le contesté que yo no le he hecho nada, que ella nada más se acostumbró a querer sacar ventaja de mí como si estuviera obligado a darle todo. Yo no tengo ninguna responsabilidad con ella ni con su familia. Luego le dije que siempre ha sido una presumida que nunca me ha respetado, así que no me importa lo que piense ni cuántos hijos tenga. No siento ni tantita lástima. No va a vivir en mi casa. Eso la enfureció tanto que se me fue encima. Alcanzó a darme un golpe en la cara y quería seguir, pero mi hermano la detuvo mientras pataleaba y gritaba que la soltara para poder rasguñarme. Todo quedó grabado en mi celular, así que lo levanté y les advertí que si no se iban en ese instante, iba a llamar a la policía. Mis papás le dijeron a Dan que ya nos íbamos, y mi mamá todavía salió con que tenía una semana para pensarlo mejor. Le contesté que no iba a cambiar de opinión y que no regresaran. Luego le advertí a Sil que todo el show había quedado grabado, y que si se le ocurría hacer algo, la iba a denunciar por agresión. Me gritó y salió llorando a gritos, tapándose la cara. Mi mamá fue la última en salir y todavía me amenazó con que más me valía hacer esto por Dan y Sil. Le respondí que no lo iba a hacer. Actualización 1. Como ya mencioné antes, seguro muchos van a pensar que esto suena increíble y demasiado largo. Sí, sé que hay historias parecidas en internet, las he visto, pero no porque ya existan significa que solo les pasa a ellos. De hecho, me sorprende que este sitio no se use más para exhibir a gente así de abusiva. Deberían tener más miedo de ser ventilados aquí. Pero bueno, entiendo si alguien cree que esto es falso. Yo también lo pensaría si solo lo leyera. Pero si leen esto y mi publicación anterior, se darán cuenta de lo mal que están mis papás. Siempre fueron el origen de todo lo que echó a perder a mi hermano y lo volvió el tipo de persona que es ahora. Y nunca me han dado una razón de verdad del por qué. Y la verdad, hasta me da miedo pensar que tal vez ni ellos saben por qué actúan así. Hay gente que simplemente no sabe explicar por qué prefiere a un hijo, y lo único que les queda es seguirlo apoyando, que justo fue lo que hicieron mis papás. Y la neta, acabé destruyéndoles la vida por eso. No legalmente, pero sí emocionalmente. Después de sacar a mis papás, mi hermano y Sil por intentar obligarme a darles mi casa, luego subí todo lo que pasó a mis redes y se enteró toda la familia. Se regó rápido, aunque ya no lo van a encontrar porque borré todo hace tiempo y puse mi perfil privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que harían sería contar una versión retorcida para dejarme como el malo. Y sí, así fue. Pero les llevé ventaja como de 1 hora y además tenía el video de prueba. No voy a subir el video aquí, así que ni lo pidan. El ser precavido funcionó porque muchos familiares me creyeron a mí desde el principio. Mis papás, Dan y Sil, seguro ya tenían lista su versión para publicar, pero era demasiado tarde, así que ni se esforzaron mucho en mentir. Al final solo un par de personas los apoyaron, pero la mayoría ya sabía cómo eran y entendieron rápido lo que pasó. Incluso hubo una persona, ni sé quién era, que me marcó solo para gritarme que era un hermano horrible y que debía dejarle
el paso a un hombre de familia de verdad. Solo colgué y bloqueé el número. Nunca volvieron a molestar. Pasó la semana y mis papás llegaron con Dan a mi casa, tal como lo habían amenazado. Tocaron y golpearon la puerta como locos hasta que abrí. Solo un poco. Y trataron de meterse otra vez, pero ya había puesto cadenas y hasta me recargué en la puerta para asegurarme. Mi papá y mi hermano exigían pasar, pero les advertí que estaba grabando todo y que si intentaban forzar la entrada, llamaría a la policía. Mi mamá los calmó y con su tono más falso y meloso, me preguntó que si ya estaba listo para dejar que Dan se mudara. Les dije, a ella y a los demás, que se largaran y no volvieran jamás. Mi mamá rompió en llanto y preguntó por qué no podía hacerlo por Dan, tu hermano querido. Me reí y le respondí directo que no lo quiero como hermano, porque me trató fatal muchos años y ellos siempre lo solaparon, que son pésimos padres y él es un pésimo hermano. Les advertí que si no se iban de inmediato, llamaba a la policía. Al final se fueron más fácil de lo que esperaba, salvo por los berridos de mi mamá y las miradas feas de todos. Hasta pensé que había sido sospechosamente sencillo. Pensé que todo ya había acabado, pero debí tomarlos más en serio, porque traían otro plan igual de absurdo. Llegué a casa ese viernes por la tarde y me encontré un camión de mudanza y la minivan de mi hermano en la entrada. Era Dan y su familia, metiendo sus cosas. Cuando me vio, todavía me saludó con una sonrisa burlona de oreja a oreja. Yo estaba furioso y les dije a él y a su familia que pararan todo en ese momento. Pero Sil, con una soberbia que no tenía límites, me soltó que, les gustara o no, ellos se iban a mudar. Y después, fingiendo amabilidad y con una actitud completamente falsa, inclinó la cabeza, frunció los labios y me dijo que no me preocupara, que mi mamá ya les había dado permiso y que yo siempre debía hacerle caso a lo que ella dijera. Sentí cómo me hervía la sangre del coraje solo de escucharla y de verle esa cara tan presumida. Así que me fui directo a mi camioneta y me encerré para llamar a la policía. Cuando se dieron cuenta de lo que hacía, Sil empezó a golpear la ventana y a gritarme que parara, que no podía hacerles eso porque ella y Dan necesitaban la casa. Llorando, me preguntó por qué no podía echarle la mano a Dan. Yo solo le contesté, me vale Dan, es mi maldita casa, no la suya. Entonces ella me amenazó con rayar mi camioneta si no dejaba de hablarle a la policía. Todo eso lo escuchó la operadora del 911 porque la ventana estaba un poco abierta. Le advertí a Sil que si le hacía algo a mi camioneta, la iba a demandar, y fue lo suficientemente lista para echarse para atrás. Cuando llegó la policía, Dan y Sil, junto con los niños, estaban encerrados dentro de mi casa. Les expliqué a los policías lo que había pasado y les mostré mi licencia nueva, donde aparecía mi dirección actual. Cuando fuimos a la puerta, me di cuenta que habían cambiado la chapa y la vieja estaba tirada en el porche, con el centro taladrado, y ahí mismo estaba el taladro que usaron y todo un juego de brocas de Harbor Freight. ¿Se puede ser más tonto dejando la evidencia tan a la vista? Les señalé la chapa y el taladro y les conté todo lo que había pasado antes. Resulta que Dan le llamó a mis papás en algún momento después de que llegué, porque llegaron mientras yo platicaba con los policías. En cuanto llegaron, mis papás empezaron a mentir diciendo que yo había aceptado rentarle la casa a mi hermano y a su familia. Les dije que era una mentira facilísima de comprobar. Así que Dan y Sil por fin salieron de mi casa con unos papeles en la mano, con una cara de que según ellos ya habían ganado. Habían hecho e impreso un contrato falso de renta, pero mi firma no estaba. Había una firma, pero no se parecía en nada a la mía. Dudo que siquiera sepan cómo firmo. Todo un disparate. Les dije a mis papás y a Dan que eso era un fraude descarado y que si la policía investigaba, los iban a atorar rapidísimo. Que no creo que les convenga acabar en la cárcel ni en un juicio y que Dan hasta podría perder su trabajo, que es con lo que mantiene a su familia. También les advertí que iba a buscar un abogado y a demandar por daños si algo mío desaparecía, se rompía o se robaba, e incluso iba a llamar al DIF. Dan se puso pálido y de verdad se le notaba el miedo cuando dije todo eso. Pero mi mamá se metió en medio y se puso a decir de nuevo que yo tenía que hacer ese favor por Dan, que me fuera a vivir a la maldita camper para que ellos por fin tuvieran una casa. Le grité que si tan buena idea le parecía, que lo hiciera ella y le diera su casa a Dan en vez de la mía. Los policías nos separaron y yo les dije que quería que todos se fueran en ese momento o iba a presentar cargos. Les grité que taladraron la chapa para meterse, que los papeles de renta eran falsos, que ni siquiera la firma se parecía y que tenía video de Sil agrediéndome. Todo eso son delitos y les podía arruinar la vida si quería, y si no se largaban, eso iba a hacer. La única razón por la que no lo había hecho era por los hijos de Dan, así que tenían una sola oportunidad para irse. Cuando mis papás escucharon eso, creo que por fin entendieron que no podían obligarme a hacerle el favor a Dan. Mi mamá se dio por vencida y dijo que ya iba a terminar con la situación. Se fue con Sil y estuvieron hablando bajito, mientras mi papá hablaba con Dan. Sil empezó a llorar a gritos y a romper el contrato falso en pedacitos, aventando los papeles como si fueran confeti, hasta que un policía la regañó
y le dijo que los recogiera o le ponía una multa por tirar basura. Los policías, de plano, ya tenían una cara de no me pagan lo suficiente para esto. Dan tuvo que decirles a sus hijos que volvieran a subir sus cosas al camión de la mudanza. Todos los niños estaban llorando, y el mayor sollozaba porque ya no iba a tener su propio cuarto. Sil y Dan intentaron una última y patética jugada para darme lástima con su show de familia sufrida, todos abrazados en grupo y con la misma cara de súplica. Te juro que hasta parecía que lo practicaron. Los niños con ojos de borrego a medio morir, Sil acariciándose la panza y haciendo cara de perrito, y Dan poniéndose en plan víctima mientras decía, por favor, no nos hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí, pero no me dejé. Les dije que siguieran empacando. Lloraron aún más fuerte y Dan me gritó, ¿ya estás contento? Nos negaste un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Al final, solté la carcajada y le contesté que lo que él quería no era compartir, sino quitarme lo mío, y que no importaba cuánto lloraran, no iba a dejar que se mudaran, que ya no era mi hermano. Solo era alguien que se quería aprovechar de mí como cuando éramos niños. Dan empezó a soltar groserías hasta que los policías le advirtieron que se calmara o lo iban a esposar aunque yo no quisiera levantar cargos. Solo se mordió los labios, visiblemente enojado y asustado. Les pedí a los policías que si podían quedarse hasta que todos se fueran y me dijeron que sí, que no se iban a mover hasta que todo quedara claro. Y de hecho, al poco rato ya eran 4 policías porque llegaron más. Eso sí puso a mis papás en modo de apurarse. Le exigí a Dan las llaves de la chapa que él mismo puso en mi puerta, y aunque al día siguiente cambié todas las cerraduras porque no sabía si tenía copias, él no quería dármelas. En lugar de entregármelas, las aventó hacia la calle y cayeron en una coladera, diciendo que ahí las buscara yo. Pero un policía lo hizo ir por ellas. Tuvo que quitar la rejilla y terminó todo mugroso. Cuando por fin me las dio, solo gruñó y me las aventó en la mano. Luego les dije a todos que se largaran y que no regresaran nunca. Mi mamá todavía salió con que me iba a desheredar por esto, como si eso me importara. Y se los dejé bien claro con todo el sarcasmo del mundo. Dije algo como, ¡ay no! Eso significa que ya no podré ir a ninguna de sus fiestas, donde de todos modos siempre me tratan mal, porque Dan siempre ha sido su favorito. Eso es más que obvio. Me trataron tan mal de niño que si Dan algún día necesitara un órgano, ni loco le daba nada. Así que hagan lo mismo que siempre me decían mientras me hacían pasarla mal. Aguántense. Mis papás se quedaron congelados cuando les solté todo eso, y los 4 policías que estaban ahí los miraban como si estuvieran en juicio. Te lo juro, si quieres dejar en evidencia a papás como los míos, hazlo frente a la policía. Así ni de chiste intentan hacer alguna tontería. Mi mamá se puso a llorar y se fue. Mi papá se quedó parado con cara de que me quería soltar un golpe, y Dan nada más abrazó a sus hijos, derrotado. Mientras tanto, Sil armaba su drama en el jardín. Al rato, todos formaron una fila para sacar sus cajas y sacar sus cosas de mi casa. Ni siquiera habían desempacado, así que todo se fue rapidito. Pero mientras empacaban, mi mamá no dejaba de repetir que todavía no era tarde, que podía hacer algo por Dan, y cada vez intentaba negociar más para que cambiara de opinión. Terminó diciéndome que si dejaba a Dan quedarse, él me podía pagar renta. Y cuando eso tampoco funcionó, me salió con que podía regresarme a vivir con ellos, rentarle mi casa a Dan, y así yo no tendría que compartir el edificio. Le dije que mejor se callara y siguiera empacando, porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero y mucho menos volver a vivir con ellos después de cómo me trataron de niño. Para mí, hacer un trato con mis papás sería como hacer un trato con el diablo. Sil hizo otro berrinche al escuchar eso y hasta aventó una caja al piso. Luego se quedó sentada, haciendo su drama, porque tampoco quería regresar a vivir con mis papás. Y así se quedó, toda enojada y triste, hasta que terminaron. No quería ni levantarse cuando ya se iban a ir. Cuando por fin terminaron de sacar todo y subirlo a la camioneta, aproveché para soltarles otra vez todo lo que me hicieron de niño. Y ahí con los policías presentes, no les quedó de otra más que quedarse callados y aguantar vara. Les reclamé un montón de cosas, como que nunca pudieron hacer nada bueno por mí, ni siquiera dejarme quedarme con mi camper cuando no tenía dónde vivir, y me estaba partiendo el lomo para salir adelante. ¿Cómo dejaban que Dan y Sil se burlaran de mí y me dijeran flojo? ¿Quién es el flojo ahora? Querían sacarme de mi casa para que Dan se quedara gratis, pero cuando yo necesité un lugar, querían cobrarme un dineral por estacionar mi camper, sabiendo que estaba sin trabajo. Los policías me vieron todavía peor cuando conté todo eso, así que volví a poner a mis papás en aprietos y les pregunté qué hice yo, aparte de nacer, para merecer ese trato. Porque ahora que me está yendo bien, quieren quitarme lo que logré solo para dárselo a su hijo favorito, para que Dan tenga todo y yo nada. Yo compré mi casa con mi propio dinero, no les debo nada y tampoco pienso pedirles nada jamás, porque para ellos siempre fui solo un tapete o una alcancía. No me contestaron nada, solo se quedaron ahí como si se les hubiera ido el alma. Seguí desahogándome y les pregunté en su cara qué los hacía pensar que eran buenos padres después de todo lo que hicieron. Mi papá estaba rojo, pero esta vez era más de vergüenza que de coraje, y mi mamá llorando, diciendo que era mala persona. Le dije clarito que sí, que es mala persona, todos lo son, y yo apuesto a que por eso se van a ir al infierno.
Son malas personas y todos lo saben. Pero si les hubiera reclamado esto en privado, solo se habrían enojado conmigo y seguirían actuando como si yo fuera el problema. Lo negaron tanto tiempo que ya es parte de quienes son. Mi mamá se tapó la cara con la chamarra de mi papá, llorando, y mi papá parecía más derrotado que nunca. Dan y su familia ni me voltearon a ver mientras terminaban de subir todo al camión. Yo me aseguré de que no se llevaran nada mío, aunque la verdad ni tenía muchos muebles en ese entonces. Si acaso un sillón. Todos se subieron a sus coches, y Sil todavía me lanzó una mirada de odio, hasta que mi hermano la obligó a subirse a la minivan. En cuanto se fueron, me metí a internet y conté todo lo que había pasado. Mis papás estaban tan avergonzados que ni intentaron defenderse. Y si antes la familia andaba dividida, ahora todo se volcó a mi favor. Casi toda la familia está de mi lado después de esto, y los que no, nomás no se meten. Ya nadie les cree el cuento de "lo hicimos por Dan", así que cualquier apoyo que les quedaba ya se les fue. Incluso familia que jamás pensé que me apoyaría, ahora sí lo hizo, hasta los que antes eran sus cómplices. Supongo que ya se hartaron. Por esas fechas, invité a la mitad de la familia a pasar Nochebuena en mi nueva casa. Mis papás, por supuesto, ni invitados estaban. Sorprendentemente, no me bloquearon del perfil de mi hermano ni de Sil, así que vi que Sil tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre y siguen viviendo con mis papás. Casi seguro sabían que los estaba viendo, porque Sil no deja de subir indirectas cada par de semanas sobre que no tiene espacio viviendo ahí, seguramente para ver si logra darme lástima. Y seguro eso trae a mi mamá y a mi papá vueltos locos, porque no hay paz ni tranquilidad con 3 niños malcriados, una Sil inestable, mi hermano consentido y un recién nacido en la misma casa. Capaz y hasta les convendría mudarse a un camper en su propio patio y dejarle la casa completa a Dan, así quizá tendrían algo de paz. Sí, deberían hacer eso por Dan. Iba a escribir más, pero ya se me hizo larguísimo esto, así que mejor le paro aquí y después subo la tercera parte. Segunda actualización. Quería dejar todo en 2 publicaciones, pero ya que junté todo, me di cuenta de que la segunda parte estaba demasiado larga, así que la voy a dividir en 3. Para los que me pusieron en masa que pusiera cámaras, sí lo voy a hacer, cuando pueda costearlo. Sigo recuperándome económicamente porque apenas el año pasado compré la casa, y hasta donde sé, las cámaras buenas necesitan una compu decente para grabar, y yo solo tengo una laptop viejita de hace 3 años con Windows 10. Sí sé que existen las cámaras tipo timbre, esa será la primera que compre. Para los que decían que debía haber hecho que arrestaran a mi hermano y a Sil, que la única razón por la que no lo hice fue porque son papás, les digo algo, sus hijos los necesitan, y si arrestaban a Dan, seguro perdía su trabajo, y su familia se quedaba sin dinero. Además, Sil tiene un bebé de meses. Ninguno de los dos necesita acabar en la cárcel, pero uno no necesita meter a alguien a la cárcel para cobrarse lo que le hicieron. Sí, la policía puede ayudar, pero yo me desquité sin levantar ni un solo reporte. ¿Volvería a ser igual de compasivo? Lo dudo mucho, y ellos lo saben. Decidí esperarme para abrir mi cuenta y contar todo hasta después de Año Nuevo, por si todavía pasaba algo más. Y sí, pasó. Como ya lo saben quienes han leído mis historias anteriores, Sil empezó a tirar indirectas súper pasivo-agresivas en redes sociales, clarito dirigidas a mí, sobre todo después de que tuvo a su cuarto hijo en noviembre. Básicamente, posteaba lo mismo una y otra vez, cambiándole tantito las palabras para que pareciera que era diferente, pero en el fondo siempre iba con que estaba harta de vivir con mis papás, que no cabían, que necesitaba su propia casa, ya saben, lo mismo de siempre. Sé que suena feo, pero si hubieran pasado por todo lo que yo pasé con esa gente, también estarían listos para sacar el violín chiquito y tocarles su melodía sarcástica. De verdad, así de pesados son. Y como me esperé hasta enero para contar todo, terminaron pasando más cosas, justo como me lo imaginé. Ya había contado que invité a la mitad de la familia a pasar la Nochebuena en mi casa, y todos los que invité sí vinieron, aunque para ellos era un viaje largo de 3 o 4 horas. Pero querían estar y apoyarme. Me felicitaron un montón por todo el esfuerzo que hice para tener mi propia casa, y lamentaron todo lo que había vivido. Me preguntaron que por qué no me llevaba mi camper, y me regresaba con ellos las 3 horas, en vez de andar por aquí casi como si no tuviera dónde vivir. Y tuve que confesarles, medio apenado, que estaba muy arraigado por acá, y que todas mis mejores oportunidades de trabajo están en esta zona. Mi ciudad natal no tiene muchas opciones, la verdad es que casi ninguna en mi campo. Y también quería salir adelante por mi cuenta, lo más posible. Esa respuesta la entendieron bien. Seguimos con la fiesta, que la verdad estuvo increíble, la mejor en años para mí. Algunos familiares hasta trajeron CDs con música navideña buenísima, pero el de Ray Charles que trajo mi tío fue el que más me gustó. Nadie canta villancicos como él. Ese rato fue de los más alegres que he tenido. Sentí que por fin podía relajarme y disfrutar sin pensar en mis broncas. Pero claro, si todo se hubiera quedado así, no estaría escribiendo esto. Como 2 horas después de que empezó la fiesta, ya saben quiénes llegaron. Mis papás, mi hermano y Sil se aparecieron fingiendo sonrisas. Ni siquiera tocaron. Simplemente se metieron por la puerta principal como si nada, como si tuvieran derecho a estar ahí. Apagué la música y les pedí que se fueran en ese instante.
Rogaron quedarse y dijeron que traían regalos. Uno de mis tíos se les adelantó, y antes de que yo dijera algo más, les gritó que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de todo lo que intentaron hacerme meses atrás, y varios familiares le hicieron segunda. Vale la pena decir que ese tío es hermano de mi mamá, y antes la tenía en un altar, pero desde que se enteró de lo que había pasado entre mis papás y yo, todo cambió. Mis abuelos, los papás de mi mamá, aunque ya están grandes, intervinieron rapidísimo y les dijeron a mis papás que si querían arreglar las cosas conmigo, era demasiado pronto, que nunca habían estado tan decepcionados de ellos como ese año, que durante años taparon el favoritismo por mi hermano, pero que ya nadie se tragaba esa historia, que si algún día querían volver a ser parte de mi vida, tenían que echarle ganas de verdad y tratarme como a un hijo. Después voltearon con Dan y Sil y les dijeron que ya estaban hartos de las mismas quejas que Sil pone en redes cada rato, que ya le pare, que me deje en paz, que mi casa no iba a ser suya. Sil se puso en su plan de siempre, lágrimas, drama y diciendo que ella debería vivir aquí y no yo. Se dejó caer en una silla haciendo berrinche, alegando que no era justo que yo tuviera la casa solo porque no tengo familia propia, y que ella, teniendo 4 hijos, necesitaba más espacio, que solo quería un lugar mejor para vivir y poder sentirse una mamá de verdad. Sí fui un poco cruel, pero le dije en voz alta que era mala madre porque deja que mi mamá haga casi todo el trabajo de cuidar a sus hijos, mientras ella nomás se la pasa sentada tomando, con el celular o gastándose el dinero de Dan, y todavía tiene el cinismo de quejarse. Hasta bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no haya nacido borracho de tanto que toma ella. Admito que ahí sí me pasé, porque varios me echaron la mirada fea. Sí le exigió saber si le estaba diciendo mala madre. Le respondí que los hechos hablan por sí solos, y que si algún día quería poder salirse de casa de mis papás, que usara su título, buscara trabajo y aprendiera a ahorrar. Total, mi mamá ya carga con casi toda la chamba de cuidar a los hijos de mi hermano, así que tiempo sí tendría cuando el bebé estuviera un poco más grande. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, se me fue encima a patadas y gritos porque le estaba gritando a su mamá. Me reclamaba que su mamá decía que yo era el malo que la hacía llorar y no los dejaba vivir aquí. En ese momento, mi hermano agarró a su hijo y lo apartó. Pero otra vez intervinieron los demás familiares y esto se volvió casi una intervención familiar contra Sil y mi hermano. Ella lloraba, el bebé lloraba, y los otros niños también. Hasta Dan estaba casi al borde del llanto con todo lo que le dijeron. Terminó sentado en el banco donde guardo los zapatos, junto a la puerta, hecho un lío, incapaz de verle la cara a nadie, ni de dirigirme la palabra. No se atrevía, no con toda la familia lista para echarle en cara sus cosas, si se volvía a sentir con derechos. Si no hubiera habido tanta gente, seguro acaba igual que la vez que quiso darme órdenes para quitarme la casa meses antes. Pero para ese punto, la humillación ya era tanta, que tanto él como mis papás se quedaron sin reputación con la familia. Ya nadie les fingía nada. Poco después, mis papás, mi hermano y Sil se fueron derrotados. La fiesta siguió, y todos, como si nada, evitamos hablar de lo que acababa de pasar en lo que quedaba de noche. Como la mayoría de los adultos andaban medio entonados, todos se quedaron a dormir en mi casa. Hasta presté el camper para que hubiera más espacio. Admito que también sirve bien de casa de visitas. Mis parientes querían verlo desde antes, y no podían creer que ahí viví casi 2 años. Me hicieron 1000 preguntas, que cómo aguantaba en verano, en invierno y así. Me levanté antes que todos en la mañana de Navidad y ya tenía la olla de café lista y un bote de ibuprofeno para las crudas de ponche con piquete que traían algunos. Me dijeron que era mucho mejor anfitrión que mis papás jamás fueron y todos quedamos en que el año que entra se repite. Después de Navidad, Sil por fin dejó de hacer publicaciones con indirectas clarísimas para mí y hasta borró las anteriores. Pero pasando Año Nuevo, subió otra queja diciendo que había estado tratando de convencer a mis papás de comprarse una casa rodante como la mía para ponerla en el patio y así Dan y su familia pudieran quedarse con toda la casa. Bueno, a nadie le gusta probar de su propio chocolate, porque mis papás le dijeron que no, y según supe, fue un no rotundo. Nadie los va a sacar de su casa, mucho menos de su recámara principal. Esa publicación solo duró unos días antes de que Sil la borrara, y desde entonces casi no ha subido nada. Le fascina quejarse, pero pues, como dicen, si nadie la escucha, ¿de qué sirve? Yo creo que ya entendió que no tiene caso. Y la verdad, Dan no puede mudarse con su familia solo con lo que gana, al menos no pronto. Si llegan a tener otro hijo, la neta no me sorprendería. Ya desde ahí todo se calmó para mí. Incluso he invitado a unos amigos a jugar póker en la casa. Soy pésimo porque nunca me acuerdo bien de las reglas. Pero ¿eso qué? La pasamos tomando cervezas y comiendo pura chatarra mientras nos reímos de lo malos que somos. Siempre acabamos llenándonos de Whoppers del Burger King y disfrutamos como solo 4 adultos pueden hacerlo cuando solo quieren pasarla bien y olvidarse de todo. Hasta creo que para el verano me animaré a buscar pareja, que ya no estoy tan chavo que digamos. A ver qué tal me va. Mi casa rodante nomás está ahí estacionada en el patio, pero sí he salido solo para estar un rato adentro. Viví ahí 2 años. Es como mi segunda casa. Igual algún día sí la uso para irme a acampar, como debería.
Nunca he ido de campamento, mis papás decían que era una pérdida de tiempo, así que sería algo completamente nuevo para mí. Y bueno, eso es básicamente todo lo que pasó. Mis papás, mi hermano y Sil se han mantenido bien lejos de mí. Es más, ya hasta parece que otra vez ni existo, igual que antes de que comprara mi casa. Y la verdad, así estoy mejor. Pero sé que tarde o temprano van a querer volver a buscarme, a ver con qué ocurrencias salen la próxima vez. Si pasa algo que valga la pena contar, haré otra publicación si sigue activa la cuenta. Actualización 3. Esto seguro no sorprende a quienes ya han leído mis otras historias, porque mis papás hicieron justo lo que todos decían que iban a hacer. Querían o mi dinero o mi firma. Yo ya esperaba que salieran con sus típicas frases de "me debes todo" o algún discurso de que hay que compartir la riqueza, pero la neta solo era mi mente volando. Lo que pasó fue parecido, pero más tranquilo. Creo que ya entendieron que conmigo no se pueden pasar y ahora iban más bien buscando dar lástima. Todo empezó cuando mis papás me escribieron por redes sociales y me pidieron vernos en algún lugar público que yo eligiera. Era obvio que era una trampa, pero no me asustó, hasta me dio risa. Ya saben que conmigo ya no pueden, y solo quería ver qué querían ahora. Elegí un restaurante de esos que seguro todos conocen porque tiene nombre de aceituna y jardín, y ahí nos vimos. Dan fue con ellos, pero casi ni habló. Tuvimos esos saludos incómodos, pedimos algo para tomar y luego al grano. Mis papás me suplicaron que ayudara a Dan a conseguir su propio depa para que ya se fuera a vivir aparte. Según ellos, Dan no tiene buen crédito. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor porque su esposa lo deja sin un peso cada vez que puede. Me pidieron que le pusiera dinero o que firmara como aval y les ayudara con la renta. Les dije que no a las dos cosas, así sin rodeos. Entonces Dan se encabronó y me gritó que yo sí tengo dinero y como no tengo familia que mantener, debería ayudarlo y darle algo para su familia. Me reí y les pregunté dónde estaban ellos cuando yo necesité ayuda. Ah, claro, se burlaban de mí cuando no tenía casa. O mejor les recuerdo mi infancia. Me hubiera encantado contarles todo eso a los que estaban ahí cerca escuchando. Mi mamá me agarró la mano y me rogó que no dijera nada de eso. Mi papá y Dan solo voltearon para otro lado, callados. Seguro se morían de ganas de soltarme algo como antes, pero esta vez se aguantaron. Les pregunté si de verdad creían que yo era rico o algo así, y sus caras lo dijeron todo. Les expliqué que no tengo ese dinero del que hablan. Les conté cómo ahorré para el enganche de mi casa, y cómo me tuve que fletar para juntar todo rápido, y que casi todo se fue ahí. Sigo levantándome económicamente. Sí tengo un ingreso mensual, y ahorro lo que puedo, pero la mayoría se me va en gastos. Le pregunté a Dan cuánto gana, y resulta que hasta es un poco más que yo. Les hice cuentas enfrente de mis papás, explicando que como el 70% de todo lo que gano se va en la hipoteca, seguro, gasolina, internet, teléfono, comida y los demás gastos, y con suerte me queda un 30% para ahorrar. Y necesito ese dinero para reponerme y estar prevenido para cualquier emergencia. Mi camioneta ya es viejita. Si se descompone necesito lana para arreglarla o cambiarla. Y aparte siempre pueden salir otras cosas como reparaciones en la casa, doctores, impuestos, abogados o algún imprevisto. Así que no puedo darle dinero a Dan, ni pienso firmar como aval, porque si él no paga, me toca a mí, y no pienso meterme en ese problema. Luego les hice ver que seguramente por eso mis papás tampoco han querido ser aval para Dan desde hace tiempo, y mi mamá se puso a llorar otra vez. Yo ya traía la delantera con todo esto, ni soy banco, ni soy tonto, y se los dije tal cual. Esperaba que mi papá se fuera a enojar como siempre, pero esta vez como que ya no le salió. Toda la vida me gritó a la menor provocación si no le daba el avión a mi hermano, pero ahora ni una mueca. Lo único que pude ver fue una cara de arrepentimiento y derrota, como si supiera que ya no puede manipularme, o tal vez hasta se arrepiente de cómo fue conmigo. La verdad, quién sabe. El chiste es que ya no tuvieron argumentos, y yo no pensaba soltar ni un peso. Dan se levantó y dijo que todo esto había sido una pérdida de tiempo y que se iba. Mi mamá trató de disculparse por él, pero Dan de todos modos ya se quería largar. Así que, solo por cortesía, les propuse invitarles una ronda de sopa y ensalada ilimitadas mientras estábamos ahí. Supongo que no pudieron resistirse a la comida gratis, porque hasta ese momento solo habíamos pedido bebidas, así que se quedaron. Yo traté de sacar plática de cualquier cosa menos dinero. Dan casi no decía nada, se la pasaba comiendo o pegado al celular. Mis papás solo conversaban conmigo, pero se sentía súper incómodo. Salió el tema de que últimamente se habían unido a una iglesia cristiana de por aquí y que llevaban 2 semanas yendo. Les dije que qué bueno, y obvio empezaron a decirme que les gustaría que yo también fuera. Nada más les respondí que no, gracias. Y por suerte entendieron y no le siguieron. Cuando terminamos de comer, Dan sacó un billete de $10, lo dejó en la mesa de propina y se fue sin decirle nada a nadie. Mi mamá nada más justificó su actitud y cada quien agarró su rumbo. Y ya, eso fue todo. La verdad, no hubo ni de cerca tanto drama como yo esperaba. Aún así, la verdad esto está muchísimo mejor que como eran las cosas antes con mis papás y mi hermano. Ahora, de Sil ni se diga,
porque se la ha pasado tirando indirectas de mis papás en redes sociales. De verdad parece que le choca que ya no es la consentida de la casa, y creo que por fin su actitud tóxica ya les está afectando. Si no, ¿por qué estarían tan desesperados por buscarme otra vez? La neta, Sil quiere que mis papás se muden a una casa rodante, igualito que lo que yo tuve que hacer para dejar espacio en la casa, y le dicen que no, siempre. Aunque la neta sí tiene su séquito de fans tipo Karen, igual que ella, porque a veces me llegan mensajes de gente que ni conozco diciéndome que le ceda mi casa a Sil. Ya ni me desgasto discutiendo, los bloqueo y listo. Aunque hubo un troll bien terco que tenía mi número y me marcaba cada vez de un número diferente. Sí, seguro era la misma persona que me llamó para decirme que tenía que cederle mi espacio a un verdadero hombre de familia, como Dan. Pero la verdad, me da completamente igual. Y para ser sinceros, ya casi ni llaman. Si no es que ya se acabó eso, porque le dejé claro a esa persona que me daba risa seguirle el juego tanto tiempo. La última llamada fue a principios de mes, y desde entonces, nada. Actualización 4. Pensaba esperar medio año desde la publicación original para contarles qué pasó, pero al final pasó más tiempo. Sí, volvieron a pasar cosas feas, pero la verdad, a mí casi ni me afectaron. Estoy bien. Casi salí ileso después de la última Navidad, aparte de la vez que mis papás y Dan vinieron a pedirme dinero, como les conté antes, y una confrontación más reciente con Sil, de la que ya les contaré. Decidí instalar cámaras en mi casa, incluso el timbre de la entrada tiene cámara. Obvio no le conté a mi familia, por si las dudas, pero hasta el momento nadie ha intentado meterse ni nada. Yo creo que la exhibida que les puse antes sí los asustó lo suficiente para dejarme en paz, o al menos en su mayoría. Ahora estoy rentando 2 cuartos de mi casa. Uno se lo rento a un amigo cercano y el otro a un conocido suyo. Los dos han resultado ser inquilinos súper tranquilos, saben cuándo dejarme mi espacio y hasta tienen sus propios mini refrigeradores para no usar el grande. El trato que les di estaba tan bueno que no lo podían dejar pasar, y la verdad me ayudó bastante a mejorar mis ingresos al mes. Después de impuestos, sigo ahorrando bien, y la renta cubre buena parte de la hipoteca. Seguro se preguntan cómo reaccionaron mis papás, mi hermano y Sil al enterarse de que renté esos cuartos a amigos. Pues nada bien, la verdad. Mi papá y Dan ni dijeron nada, pero Sil perdió la cabeza, y eso hizo que mi mamá viniera llorando a reclamarme cómo era posible que no les rentara esos cuartos a Dan y su familia. Discutimos, y le recordé que ellos ya se habían metido por la fuerza a mi casa para querer quitármela, y ni de chiste me gustaría vivir con alguien así. Además, no hay espacio suficiente para mí, Dan y toda su familia. Ni loca comparto casa con Dan. Es una casa prefabricada de 3 recámaras, nada más. Yo tengo la principal con baño propio, lo que dejaría 2 cuartos chicos para Dan, Sil y los 4 niños. Y eso sin contar que me estarían haciendo la vida imposible. Además, mi mamá bien sabe que Sil siempre me busca pleito a propósito, y todos se burlaron de mí cuando yo estaba sin casa. Por otro lado, los inquilinos que tengo son 2 chavos solteros, treintones, con los que me llevo bien. Mi mamá estuvo un rato llorando y poniéndose dramática, pero después lo dejó pasar y admitió que estaba desesperada. Por cierto, mis papás se enteraron de lo de la renta porque Sil básicamente me estaba acosando y fue con el chisme. Así que luego ellos me contactaron y mi mamá vino a llorar. Pero desde entonces ya no me han molestado nada con el tema de la casa. Así que por mi parte, todo tranquilo. Mis papás y Dan, pues no tanto. Ahí les va. Resulta que Sil es todavía peor de lo que yo pensaba. Ya sabía que era bien dramática y que siempre se hacía la víctima y manipulaba a todos, pero ahora sí se voló la barda, porque resulta que el hijo menor de Dan no es suyo. Leíste bien, Sil tuvo un amante, que viéndolo bien, ni sorprende tanto, y hasta hubo gente aquí que ya lo había sospechado. Cuando la cacharon, la sacaron de la familia. Dan acaba de terminar el divorcio, y hasta le salió a su favor porque vivimos en un estado donde sí toman en cuenta la culpa. Dan también metió demanda para que le quitaran el nombre del acta de nacimiento del hijo menor, y ganó. Básicamente, después del incidente donde mis papás intentaron obligarme a darles mi casa, las cosas se pusieron súper intensas en la casa de ellos. Sil me echó la culpa de todo, como siempre. Según ella, yo tenía muchísimo dinero, casi como si me hubiera ganado la lotería, y que tenía que compartir mi fortuna. Al parecer, fue idea suya que todos vinieran a mi fiesta de Navidad para ver si así se ganaban mi confianza. También fue su plan que mis papás y Dan me pidieran dinero para un departamento. Así que se le cayó todo el show cuando Dan y mis papás se enteraron de cómo estaba en realidad mi situación económica. Durante mucho tiempo, Sil tenía a Dan y a mis papás bien manipulados con su toxicidad, haciéndolos alimentar su narcisismo. Y como siempre me echó la culpa y los puso en mi contra. Eso fue hasta que pasó lo de la policía y el intento de robo de mi casa. Ahí empezó la caída de Sil. Mis papás y Dan no estaban muy convencidos de venir a mi fiesta de Navidad después de cómo los dejé en evidencia, pero Sil logró convencerlos de que armaran unos regalos baratos con lo que encontraran a última hora y que se presentaran, asegurando que yo jamás los echaría una vez estando ahí, pues vaya que se equivocó. Apostó por ese plan, y con el visto bueno de todos mis invitados,
terminé sacando a ella y a los demás. Su súper estrategia, que seguramente pensó que era la octava maravilla, le salió totalmente al revés. Al final, el regaño público en mi fiesta no solo dañó aún más la reputación de mis papás, sino que les cayó el 20 de que ya era hora de dejar de seguirle el rollo a Sil. Como mencioné en mi última publicación, mis papás decidieron regresar a la iglesia, quizá porque el año pasado les dije que sus acciones los iban a mandar derechito al infierno. No puedo asegurar que fue por eso, pero la neta sería bastante satisfactorio si así fuera. Hay que decirlo. Antes de regresar, mis papás no se paraban en una iglesia desde hace más de 20 años. No me molesta que vayan, pero tienen que entender que eso no borra todas las cosas malas que han hecho. Aún así me da un poco de esperanza ver que al menos andan intentando cambiar, porque después de ver un video animado basado en mis primeras 3 publicaciones, vinieron a mi casa sin Dan para pedirme una disculpa de frente. Sí, ya sabían de esta cuenta de Reddit desde hace rato. También saben todo lo que he contado, y sí, les cayó como balde de agua fría. Pero siento que todos aquí merecen estar al tanto, porque esto sigue siendo anónimo. Para ellos, verse en un video animado y enfrentar sus propias acciones fue una sacudida que los hizo darse cuenta de la clase de personas que eran. Después de eso, vinieron a disculparse. Jamás en mi vida había visto a mi papá pedir perdón así. Y créanme, el señor no sabe fingir, así que se le notó que era sincero. Admitieron todo lo que me hicieron y reconocieron que no hay justificación para nada de eso. Incluso llegaron a decir que son narcisistas y aceptaron que me causaron mucho daño. Luego, claro, quisieron echarle la culpa a Sil de muchas cosas, básicamente dejándola sola con el paquete, aunque tampoco es que ella sea inocente de lo que dijo. Mis papás han estado yendo a terapia y hasta propusieron que fuéramos a terapia familiar, pero la verdad no estoy listo para eso. Dan, por su parte, tardó un buen en pedirme disculpas, pero cada vez que salía el tema del pasado, se le notaba el remordimiento. Mientras tanto, el matrimonio de Dan y Sil se vino abajo a lo grande. No fue algo gradual, fue como si todo se derrumbara de golpe. Sin mí como su chivo expiatorio, la oveja negra y el cajero automático al que ya no podían exprimir ni un peso, y después de la exhibida en redes y el video animado, Sil sacó a relucir suficiente veneno contra Dan y mis papás como para que se dieran cuenta de que no era quien creían. Aunque seguían en negación, el ego de Sil pudo más. Muchas veces me he imaginado la situación como una pelea de sables de luz. Sil vestida como villana de Star Wars, con un sable láser que parece labial gigante o algo así. De ahí podrían salir varios chistes, pero ni me he molestado en imaginarlo más. Como era de esperarse, todo se puso peor porque Sil no dejaba de buscar la manera de salirse con la suya. A cada rato les mandaba anuncios de casas rodantes y campers usados a mis papás, queriendo convencerlos de que se compraran uno y se largaran a vivir ahí, para quedarse con la casa principal, y no importaba cuántas veces le dijeran que ya no insistiera. Incluso llegó a decir que deberían comprarse una casa rodante y andar viajando como viejitos normales, lo cual hasta para ella fue ridículo. Mis papás le sugirieron que mejor Dan y ella se compraran su propio camper y vivieran ahí, a lo que Sil básicamente respondió que ella no tenía por qué hacer eso, porque era la mamá y sentía autoridad sobre todos solo porque los niños eran suyos. Cuando no logró salirse con la suya, agarró a su bebé y se fue de la casa, desapareciendo varios días. Todos sabíamos que estaba bien porque su celular seguía activo y contestaba los mensajes, aunque bien cortante y con actitudes pasivo-agresivas. Cuando regresó, llegó más resentida porque nadie se dio a sus caprichos mientras no estaba. Sil también se negó a ir a la iglesia, pero Dan sí fue con mis papás y se llevó a los niños, menos al más chiquito, porque Sil no quiso soltarlo. Yo, en lo personal, no voy a la iglesia, creo en Dios y todo ese rollo, pero la neta no me gusta ir. Además, de niño nunca me sirvió de nada. Ahora, para que todos entiendan, mucha de esta información viene de Dan y mis papás, así que solo cuento lo que sé. Todo se salió de control cuando Dan, de la nada, enfrentó a su esposa y la llamó infiel. Todos nos quedamos sorprendidos porque pensábamos que él le aguantaba todo, pero ya no es así. Así terminó la historia. Dan empezó a atar cabos de sus mentiras cuando por fin abrió los ojos y en secreto les hizo pruebas de ADN a todos sus hijos. Resulta que 3 sí son suyos, pero el más pequeño, el bebé, no. Para que quede claro, Dan y yo tenemos el cabello casi negro, igual que mis papás, y Sil también lo tiene lacio y oscuro, pero el bebé tiene el cabello claro y con rizos. Al principio Dan pensó que era por la edad, pero Sil insistía que con el tiempo se le iba a oscurecer, aunque eso nunca pasó. Creo que esa fue la pista clave para Dan. La encaró con los resultados del ADN frente a mis papás, y Sil se quebró, llorando y diciendo que fue un error. Usó todas las tácticas, negar, decir medias verdades y manipular, pero Dan ya no cayó, y de hecho había investigado mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Yo siempre supe que era inteligente, solo que se hacía el menso. Tenía toda la evidencia, registros de llamadas, mensajes que le sacó al teléfono, estados de cuenta y la prueba de ADN. Incluso identificó al tipo con el que le fue infiel.
que seguramente es el papá del bebé porque tiene el cabello claro y rizado. La verdad era innegable, y Dan dijo que Sil era tan mala ocultando su aventura que en cuanto empezó a buscar, fue facilísimo descubrir todo. Mis papás le exigieron a Sil que se fuera de la casa de inmediato, y ahí fue cuando se volvió completamente loca. Primero gritó, pero después se puso violenta, tanto que mi mamá tuvo que llamar a la policía. Sí, Sil terminó arrestada. Sil le metió unas buenas arañadas a Dan y a mi papá con esas uñas postizas larguísimas, y hasta le soltó tal golpe a su hijo mayor en plena bronca que el pobre acabó con el ojo morado y la nariz sangrando por querer meterse a separarlos. Eso sí, Dan fue bastante inteligente y dejó su teléfono grabando cerca cuando la encaró, así que la policía tenía pruebas de sobra para llevársela detenida por agresión. Los papás de Sil tuvieron que ir a pagar la fianza para sacarla y de paso regresaron por el bebé, todas las cosas de Sil y su coche. Unos días después de que salió bajo fianza, fue a dar a mi casa porque, según ella, ahora yo era la siguiente en su lista de enemigos. Apenas abrí la puerta y empezó a decir puras incoherencias, reclamándome que había publicado cosas en Reddit, echándome la culpa de todas sus desgracias y que, según yo, me sentía con derecho a todo. La verdad no estoy segura, pero parecía estar bajo el efecto de algo, porque traía la mirada perdida y estaba todavía más alterada de lo normal. Me soltó que las mamás con hijos chiquitos son lo más sagrado y que cederle mi casa no era tanto pedir, que era lo mínimo que podía hacer para apoyar a la familia, y que si lo hubiera hecho, su familia seguiría junta. Intenté hablar mientras ella seguía con su drama, pero hasta intentó empujarme y taparme la boca, y traía la mano lista como si me fuera a arañar. Pero conmigo no le iba a funcionar ese numerito, porque yo no me dejo amedrentar, así que le advertí que si no me quitaba las manos de encima en ese mismo instante, llamaría a la policía. Y le aclaré que todo estaba quedando grabado por la cámara del timbre. Solo de oír cámara, se puso nerviosa de inmediato. Al final, yo también exploté y le dije de todo hasta que salió echando pestes de mi porche. No me aguanté y le reclamé que tenía el descaro de decirme aprovechada cuando la verdadera vividora era ella. Ya no trabajaba por nada de lo que tenía, le puso el cuerno a su esposo, se embarazó de su amante, tenía a mi mamá criando a sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta dejarlos en la ruina, y todavía se sentía con derecho a mi casa al grado de querer robársela. Le dije que era 1000 veces más aprovechada que yo, y que nomás no veía más allá de su ambición y su narcisismo. Para acabar, le exigí que dejara de echarme la culpa de sus propios errores, y que no se volviera a aparecer por mi casa. Eso fue todo lo que necesitaba oír antes de correr a su coche, subirse y pelarse rapidísimo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Así que ahora que ya estaba separada de Dan, fui directo a levantar una denuncia por acoso y por el pleito del año pasado, y el hecho de que me haya puesto las manos encima en mi propio porche solo fue otra razón más. La policía ya tiene todo el expediente, y hasta le di copias del video a Dan para que su abogado tenga pruebas en el divorcio. Por cierto, también pedí una orden de restricción contra Sil, y me la dieron sin problema porque era clarísimo que no estaba bien de la cabeza. Desde entonces no he visto que publique nada sobre mí en redes, aunque seguro solo puso su perfil en privado. Ojalá ya haya dejado de echarme la culpa de todo, pero bueno, por lo menos ya me dejó en paz. Durante el divorcio, Sil siguió con su amante. En ese entonces yo ni idea tenía de quién era ese sujeto, pero la verdad, cualquiera que anda con una casada y hasta tiene un hijo con ella, pues tampoco es que tenga mucha calidad moral. Cuando empezó el divorcio, Sil confesó que Dan ya no le alcanzaba para darle el nivel de vida que quería. Ella se sentía como toda una esposa trofeo y andaba convencida de que merecía estar con alguien millonario. Dan me contó que casi se muere de risa en su cara y le soltó que ni de chiste era lo suficientemente guapa para ser esposa trofeo y de paso le enumeró todos sus defectos. Sil terminó hecha un mar de lágrimas y salió corriendo como niña chiquita. Como tuvo que regresar a vivir con sus papás, no le quedó de otra más que trabajar en el negocio familiar, porque Dan obviamente ya le había cerrado todas las cuentas. Ya ni tarjetas de crédito tenía, porque también las dejó hasta el tope. Y para colmo, se quejaba de tener que trabajar con sus papás aunque fuera universitaria, pero yo creo que ni quien más la contratara, con antecedentes penales y un hueco de 10 años en su historial. Según Dan, sus papás estaban decepcionados de ella, aunque eso solo me llegó como rumor. Igual y son igual de malos que ella, quién sabe. Pero bueno, el show del divorcio se puso bueno en cuanto empezó. Sil no sacó gran cosa, sobre todo porque tuvo una aventura, golpeó a su esposo y a su hijo, y como ya dije, aquí aplica la culpa. Así que hasta ahí le llegó cualquier esperanza de salirse con la suya. Ya después les cuento los detalles completos en la publicación final. Actualización 6, parte 3. Esto es lo que sé del divorcio por lo que me contó mi hermano Dan. El abogado de Dan movió cielo, mar y tierra para que el trámite saliera lo más rápido posible, aunque sí le salió caro. Nunca supe la cantidad exacta, nunca me dijeron. Por su lado, Sil se quedó bien apretada de dinero, y ya sabes lo que pasa cuando acorralas a un animal. Se fue con todo,
Pero la ley y su bolsillo no estaban de su lado. Sus papás tuvieron que pagarle un abogado, pero ni era bueno, y todavía se atrevió a llevar a su amante a la corte para que testificara a su favor. Ese cuate era un caso, según Dan, con mucha labia y sonrisa encantadora, intentando darle la vuelta a todo. Dijo que Sil había buscado otro hombre porque su esposo era un incompetente, y que él estaba listo para hacerse cargo del hijo que tuvo con Sil, pero que de todos modos ella iba a necesitar la pensión para ayudarle a mantenerlo, porque Dan seguía en la partida de nacimiento. Según Dan, el tipo usó palabras rimbombantes y la sonrisita, pero no ocultaba lo tonto que se veía. Y si Dan lo dice, es porque de verdad estaba grave. Al juez tampoco le impresionó nada, y hasta le dijo en su cara que era un hipócrita por decir que se haría cargo del niño, pero al mismo tiempo pedirle dinero al hombre a quien le arruinó el matrimonio. Con eso, lo hizo callarse. Dan estaba listo para demandar al amante por alienación de afecto, pero al final no se pudo. Supongo que le hubiera tocado demostrar cuánto quería Sil a Dan antes de la infidelidad, pero después de todo lo que salió a la luz, ya ni estamos seguros de que alguna vez lo haya querido, o si solo quería quien la mantuviera. Por aquí alguien comentó que seguro Sil solo tenía hijos para no tener que trabajar, y puede que no estén tan equivocados. El caso es que Sil quiso alargar el proceso de divorcio todo lo que pudo, pero ni el abogado de Dan ni el juez le dieron mucha chance. De verdad, te lo digo, Dan tuvo una suerte enorme porque justo le tocó uno de los jueces más duros y menos comprensivos con los infieles de todo el estado. Y con toda la evidencia que teníamos contra Sil, fue facilísimo evitar que se hiciera la víctima. Así que, en vez de seguir fingiendo, terminó mostrándose tal cual era, porque ya no tenía caso seguir con el teatro. El tribunal tenía todos los documentos que Dan y yo entregamos, reportes de la policía, fotos, grabaciones, todo que demostraba que ella era una persona abusiva y narcisista. Había tanto en su contra que no tenía manera de salirse con la suya. Intentó enfrentar todo ese relajo, pero era como querer escalar una montaña lista para una avalancha. Al final del divorcio, Sil aceptó un acuerdo para acabar rápido con todo. Dan terminó cargando con 3/4 partes de las deudas de las tarjetas, pero logró que quitaran su nombre del acta de nacimiento del hijo que Sil tuvo con otro. Sil se quedó solo con custodia parcial de los hijos, sin pensión alimenticia, pero también sin la mayor parte de las deudas que ella misma acumuló. Como sus papás la tenían contratada, eso le daba un ingreso propio, y así podía ir pagando lo que debía. Puede ver a sus hijos casi cuando quiera y llevárselos los fines de semana, pero por alguna razón casi no los busca. Los ha llevado un par de veces a comer comida rápida, pero jamás se los lleva a su casa. Ahora que los niños regresaron a la escuela, tiene todavía menos chance de verlos. Uno pensaría que sus papás querrían convivir con sus nietos, pero ni siquiera se han acercado a Dan para preguntar. De hecho, casi ni veían a los niños antes de todo esto, y ahora ni quien se acuerde. ¿Será que los odian o qué? Ni Dan lo sabe. Solo me ha contado que sus suegros siempre fueron muy indiferentes con él. Y bueno, Dan sí quería mucho a su esposa, así que cuando todo se vino abajo y salió a la luz la infidelidad, se refugió en el alcohol. Si nos regresamos a la noche que enfrentó a su mujer, llegó conmigo medio mal, con una botella de whisky en la mano, la cara toda arañada y llena de curitas. No diría que ya iba borracho, pero sí me dio miedo verlo así, y lo regañé por haber manejado en ese estado, pero eso era lo de menos comparado con la traición de su esposa, que ya se iba a convertir en su ex. Nos quedamos varias horas en mi camper para no incomodar a mis inquilinos. Todo ese tiempo, Dan se la pasó dándole directo al whisky y llorando, diciendo que era un menso y que se arrepentía 1000 veces de haberse casado con Sil. Ahora, casi siempre que habla de ella, solo la menciona como esa tipa. Así que ese ya quedó como el apodo de la ex Sil. Irónicamente, esa noche fue la que más convivimos Dan y yo en los últimos 15 años. No es que me haya pedido perdón, pero sí me dijo que era una mala persona y que tenía pésimo gusto para las mujeres. Luego me soltó que al menos yo no había cometido sus errores. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros antes, sigue siendo mi hermano menor, y no me iba a arriesgar a dejarlo manejar de regreso. Le dije que se quedara a dormir y conseguí quitarle las llaves. Le preparé la litera del camper para que durmiera ahí, porque yo ya tengo rentados los cuartos extra. No estaba en condiciones de irse manejando. Si pedía Uber, pues igual, tenía que pagarlo y luego regresar por su carro. Además, seguía hecho pedazos y no quería que mis papás ni sus hijos lo vieran así. La verdad, me preocupaba que hiciera una tontería si lo dejaba irse. No quería que se quedara en la casa, así que el camper fue lo mejor. Solo porque esa tipa lo traicionó, no quiere decir que de repente confiara ciegamente en él, así que mejor que ahí durmiera la cruda. Nos pusimos a jugar y a ver películas en mi DVD portátil. El póker no tiene chiste entre dos, y la vieja Maid es de lo más aburrido, pero por suerte tenía un mazo de uno y un jueguito de batalla naval de los de antes, y esos sí le gustaron. Con eso se distrajo hasta que se animó a acostarse cuando ya se terminó el whisky. Igual, vomitó casi todo en un bote de basura, pero ni se quejó de dormir en el camper. Al revés, hasta le pareció buena onda la idea.
Me hizo un montón de preguntas sobre cómo le había hecho yo para vivir tanto tiempo ahí, y se las fui contestando, aunque fuera solo para mantenerlo distraído. Pero yo también tenía que dormir porque al otro día me levantaba temprano. Le dejé el DVD portátil y un par de películas, por si quería entretenerse solo si no se dormía. Antes de irme a trabajar pasé a verlo. Todavía estaba dormido en la litera, así que le dejé una botella de ibuprofeno y una bebida energética en la cocineta, junto con sus llaves y una nota explicándole que saliera por la puerta trasera. Se fue sin problema como a la 1:30 de la tarde. Como al mes después de que la ex-Sil, o sea, esa tipa, salió de la casa, Dan vino a pedirme el camper prestado. Supongo que le gustó más de lo que pensó la vez que se quedó ahí. Admitió que no me lo había pedido antes por orgullo, pero ya que su ex se fue, decidió cederle su cuarto a su hijo mayor. Dan tiene 2 niñas y un niño. El niño, que ya tiene 8 años, es el mayor. Hasta ese momento, los 3 compartían cuarto y solo habían puesto unas cortinas para dividir el espacio del niño, pero muchas veces él prefería dormir en el sillón para no estar con sus hermanas. Sé que el pobre morro sí necesitaba su propio espacio, así que supongo que Dan por fin quiso hacer algo bien como papá y vino a pedirme el camper para que su hijo tuviera un cuarto solo para él. Si hubiera podido, se habría comprado su propio camper en vez de depender de mí, y hasta me lo dijo. Ni siquiera había tenido oportunidad de usar el camper para acampar de verdad, pero se lo presté porque era por una buena causa. Me prometió que algún día se compraría el suyo. No le cobré renta por el camper. Dan ya tiene bastante con sus broncas económicas. La ex-Sil lo dejó en la ruina con el divorcio, y la neta, ya aprendí que me va mejor con la familia si no ando de rencoroso. Cargué el camper y lo instalé en el patio de mis papás. Mi papá le puso un switch de 30 amperes para que Dan pudiera prender la calefacción y el aire acondicionado cuando hiciera falta. Sí extraño mi camper. Después de tanto tiempo viviendo ahí, ya era casi como parte de mí. Pero lo único que me animó a prestarlo fue por los hijos de Dan. Ahora la verdad, solo hago cosas por mis papás o por Dan por esos niños, porque les tengo mucho cariño. Y sí, sé que tal vez pase mucho tiempo sin que me lo regresen, y probablemente no vuelva igual a como lo entregué. Pero ya le advertí a Dan y a mis papás que ellos se harán cargo de cualquier cosa que le pase y del mantenimiento mientras lo tengan. Antes de prestarle el camper, tomé un montón de fotos y videos, tanto por dentro como por fuera, con fecha y hora, para tener pruebas de cómo estaba todo antes de que se lo llevaran. Así puedo demostrar sin problema en qué condiciones lo entregué. Incluso Dan grabó un video conmigo donde aceptaba todas mis condiciones, así que eso cuenta como un contrato. Con el golpe económico del divorcio, dudo que Dan pueda conseguir un lugar propio en años, aunque al menos parece que no le molesta vivir en la casa rodante. No estoy seguro si realmente le gusta, o solo está haciendo como que sí, pero me imagino que a veces le recuerda a cuando de niños hacíamos fuertes en el patio, porque a mí me pasa algo similar. Por lo pronto ahí está viviendo, y para ser sinceros, la familia extendida me ha echado muchas flores por apoyarlo así. Ahora hasta me dicen que soy el buen hermano que Dan no merece. Pienso que deshacernos de Sil fue el primer paso para empezar a arreglar la familia. La verdad, todavía no le tengo mucho cariño ni a mi hermano ni a mis papás, después de cómo me trataron siempre. Pero no pienso desquitarme con los hijos de Dan. Al contrario, esos niños me han agarrado un gran cariño. De hecho, se emocionan cuando los visito o cuando vienen a mi casa. Hasta los he cuidado algunas veces. Ahora que ya no tienen la influencia tóxica de su mamá, los niños son mucho más agradables, sobre todo conmigo. Así que ahora sí disfruto ser su tío. Mi mamá sigue siendo la que más se ocupa de ellos y se ha estado esforzando por portarse bien conmigo, como para que estemos en buenos términos. Mi papá, por su parte, se nota muy acabado cuando estoy cerca, y aunque está más callado o amable, casi no me habla. Pero bueno, eso ya es un cambio enorme a como era antes. De todos modos, no me confío. Eso sí, se ve que mis papás sí están más tranquilos de que mi ex, Sil, ya no esté. Y seguido se preguntan qué le vieron alguna vez, mi mamá sobre todo, porque siempre se peleaban por quién era la dueña de la casa. Ahora, la última parte. Cuando fue el divorcio, Dan también metió una demanda para que quitaran su nombre del acta de nacimiento del bebé que no era suyo. La ex no quería porque dejaría de recibir pensión, pero el juez ordenó una prueba de paternidad para el tipo que de verdad es el papá. Yo estaba listo para reírme si resultaba que ni él era, pero sí salió que sí. El abogado de Dan habló largo y tendido con el de Sil y ella ya no tenía manera de defenderse. Dan estaba listo para ponerla contra las cuerdas, pero ella ya no tenía dinero para seguir peleando y aceptó cambiar el acta. El tipo que la embarazó, que tiene más labia que vergüenza, sí se hizo responsable económicamente, pero no se quedó con Sil. De hecho, le avisó a Dan por su abogado que ya cortó con ella y que no piensa volver a buscarlo. Después Dan me pasó el perfil de ese cuate y vi en sus redes que estaba de malas porque ahora le toca mantener a un hijo que nunca quiso y dice que está muy joven para eso. Pero el abogado de Dan averiguó que el tipo ya pasa de los 40, solo que se ve más chavo de lo que es. Al poco tiempo puso su perfil en privado, igual que la ex Sil, así que ya no supe más.
puede que aquí termine todo. Sil ya no está en nuestras vidas. Mis papás y mi hermano por fin están intentando ser mejores personas. Yo sorprendentemente disfruto ser tío y mi casa sigue siendo mía. Actualización 7. No es sorpresa que Sil haya leído todas mis publicaciones en Reddit. No me puede contactar por ningún medio que no sea un abogado gracias a la orden de restricción que tengo, y ni siquiera creo que pueda pagar uno ahora. Así que fue a quejarse con Dan y le exigió que me pidiera borrar mi cuenta. Pero Dan ya leyó todo y ya ni le importa. Dice que le sirve para recordarse cómo era antes y que no pierde el sueño por eso. Además, a pesar de todo, lo he ayudado, así que tampoco se va a enojar conmigo. Mis papás también se han esforzado por tratar a Dan y a mí de manera más pareja cuando estoy presente. Mi papá sigue siendo callado conmigo, pero alguien me dijo que eso de cambiar después de tantos años de tratarme como el opuesto de Dan debe ser raro para él. Y creo que es cierto. No me molesta cómo es ahora, la verdad. Mi mamá, por cierto, ahora se disculpa por todo cada vez que estoy cerca. Dan me contó que mi familia y hasta su terapeuta la han regañado mucho, y por eso ahora siente que tiene que pedir perdón todo el tiempo. Todo esto es completamente diferente a como era antes. Por cierto, nunca conté qué opinó Sil sobre que Dan me pidiera prestada la casa rodante para que su hijo pudiera tener su cuarto. Pues, como buena bully, lo miró de arriba a abajo y se burló, diciendo que ahora vive como vago. Dan se lo tomó con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía que así iba a reaccionar, y la verdad ya le da igual. Para él, ella ya no existe, y sus insultos le entran por un oído y le salen por el otro. Luego le dejó claro que estaba viviendo ahí porque está pensando primero en sus hijos, para que su hijo tenga su propio cuarto, cosa que la ex nunca hizo a pesar de ser su mamá. Ella solo usó a los niños y su embarazo para no trabajar y manipular a todos emocionalmente. Luego Dan le preguntó que le dijera cómo le estaba yendo con esa estrategia. Ojo, esto fue al principio del divorcio. Y bueno, ya se imaginan el drama que armó Sil cuando vio mis publicaciones recientes, pero nadie de su parte me ha buscado para pedir que las borre, así que le toca aguantarse la vergüenza. Últimamente ella intenta portarse más amable con Dan. Supongo que vivir con sus papás no está tan padre como pensaba. Dan solo la trata como mamá de sus hijos, y hasta ahí. Jamás la va a aceptar de regreso. Él mismo me dijo que ni siquiera puede verla igual que antes, que solo de pensar en ella se le quitan las ganas de todo. Así que Sil tiene 0 chances de reconciliación. No tengo novedades sobre el amante de Sil. Sus redes siguen privadas, igual que las de ella, y así se van a quedar mientras yo las pueda ver. Actualización 8. Esto ocurrió en la madrugada, casi al amanecer del primero. Sospecho que fue mi ex, Sil, pero la persona que captaron mis cámaras llevaba varias sudaderas gruesas, la cara cubierta y unos lentes enormes que tapaban los ojos, así que, la verdad, no se podía saber si era hombre o mujer. Además, llegó caminando, así que tampoco se puede reconocer ningún coche. Eso sí, tenía más o menos la misma estatura que mi ex Sil, pero eso no sirve como prueba. Si sí fue ella, entonces ya sabía de las cámaras, porque salió bien tapada y cubierta para vengarse con huevos, lo cual, sinceramente, ha de ser lo más inteligente que ha hecho en años. Al menos por fin le encontró utilidad a su título universitario, aunque sea solo para lanzarle huevos a una camioneta vieja y maltratada. La persona que los aventó llegó como a las 3 de la mañana. Yo estaba dormidísimo y no escuché nada. Quien haya sido, vino esa noche y en cuestión de segundos me aventó casi una docena de huevos por toda la troca. Por lo menos no trató de hacerme más daño, y se fue rapidísimo en cuanto lanzó el último huevo. Yo ni cuenta me di del desastre hasta que salí rumbo al trabajo en la mañana. Durante mi hora de comida llevé la camioneta a un autolavado de por aquí. Eso quitó casi todo el huevo, aunque después tuve que tallarle más cuando regresé del trabajo, porque el huevo sí le da en la torre a la pintura. Total, que la troca ya es noventera y ni está como nueva, así que tampoco me quise clavar. Tomé fotos y metí el reporte en la policía con los videos de las cámaras como evidencia, pero hasta ahora no ha pasado nada. No hubo un daño mayor, fuera de mi coraje y los 300 pesos que me gasté en el autolavado. Si fue mi ex cuñada quien hizo esto, al menos le pensó y solo lanzó huevos. No rayó ni ponchó llantas ni nada, así que el seguro ni se enteró. La verdad no creo que avance mucho el reporte, porque los policías nada más ven esto como una travesura de algún adolescente. Entiendo que han de estar hasta el tope de trabajo, pero bueno, por lo menos queda el reporte por si vuelve a pasar algo. Me esperé para contar esto porque quería ver si ocurría algo más, pero no, la cosa se calmó y ya. De todos modos, agradecería cualquier consejo por si me vuelve a pasar. Actualización. Pregunté entre los vecinos si alguna cámara captó quién le aventó huevos a mi carro y me contestaron desde "no tenemos cámaras" hasta "era Halloween y la gente hace cada tontería, mejor déjalo pasar". Los pocos que sí me quisieron ayudar me dijeron que me tardé en preguntar y que sus grabaciones se borraron solas. Así que, básicamente, la persona que tiró los huevos se salió con la suya. Si fue mi ex cuñada, capaz que hasta caminó como 1 kilómetro en pants solo para que no la grabaran llegando en coche o algo así. No me sorprendería si hasta se preguntó si valía la pena tanto show. Ni modo, ahora solo queda esperar a ver si el lanzador de huevos se aparece el año que viene. Eso sí,
Imprimí fotos del sospechoso y las repartí entre los vecinos y hasta pegué algunas en los postes. Así que mínimo la gente de la colonia ya sabe. Los inquilinos que rentan 2 cuartos en mi casa ni se metieron y, la neta, no los culpo. No es su bronca.